En este video vamos a trabajar sobre el tema producto vectorial que corresponde al tema 5 de vectores en el plano y en el espacio. Particularmente ahora estamos trabajando en R3, en el espacio que es donde está definida esta nueva operación, ¿sí? Entonces vamos a definir para dos vectores U y B en R3 su producto vectorial o su producto cruz, ¿sí? Por el símbolo que usamos para denotarlo. Y se define a través de las componentes de U y B de la siguiente manera, ¿sí? U vectorial B o U cruz B va a ser un nuevo vector cuya primera componente es A2 por B3 menos A3 por B2, su segunda componente es A3 por B1 menos A1 por B3, y su tercera componente es A1 por B2 menos A2 por B1, donde A1, 2 y A3 son las componentes de U, y B1, B2 y B3 son las componentes de B. Vamos a hacer un primer ejercicio para terminar de entender esta definición, que es hallar el producto vectorial entre dos vectores dados. El primero es menos j más 3k y el segundo es 2 por i menos k. ¿Sí? Estos vectores vienen dados a través de su representación en términos de los vectores canónicos. Nos vamos entonces a la pizarra, ¿sí? Nos copiamos la definición para tener la mano y el ejercicio con los dos vectores que hay que calcular su producto cruz. Entonces, para escribir u y b como vectores, tenemos que u es el vector 0, menos 1, 3, ¿sí? Porque tenemos las componentes multiplicando ahí a j y a k respectivamente. ¿Sí? La primera componente va a ser 0 para este vector u. Y llamemos b al segundo vector dado, que es entonces el vector 2, 0, menos 1. Siguiendo esta definición del producto vectorial, el producto vectorial entre u y b va a ser un nuevo vector, ¿sí? Que va a tener como componentes las siguientes. Calculamos usando la definición dada y tenemos que la primera componente de u vectorial b va a ser menos 1 por menos 1, es decir, a 2 por b3, menos 3 por 0, es decir, a 3 por b2. La segunda componente del producto vectorial va a ser 3 por 2, es decir, a 3 por b1, menos 0 por menos 1, es decir, a 1 por b3. Y la tercera y última componente de este producto vectorial va a ser entonces 0 por 0, ¿sí? Porque las componentes A1 y B2 son ceros, menos 1 por 2, que es A2 por B1. Ahora, si hacemos las cuentas, nos queda entonces que el vector U cruz B o U vectorial B, el producto vectorial entre U y B, es entonces menos 1 por menos 1, que es 1 en la primera componente, menos 0, ¿sí? 3 por 2, que es 6, menos 0 en la segunda componente, y 0 menos 1 por 2, es decir, 2 en la tercera componente, y esto es lo que entendemos como el producto vectorial entre U y B, de acuerdo a la definición dada. Ahora que hemos visto la definición y un ejemplo de cómo calcular el producto vectorial, preguntamos, bueno, ¿qué significa esta definición? ¿Qué herramientas nos brinda el producto vectorial de los vectores? ¿Sí? Para esto, entonces, vamos a leer el siguiente teorema, que es fundamental a la hora de entender el producto vectorial. Nos dice que el producto vectorial entre U y B nos proporciona un nuevo vector que resulta ser ortogonal tanto a U como a B. ¿Sí? Eso es interesante. Tenemos entonces una nueva operación definida solamente en R3. ¿Sí? Esta operación del producto vectorial va a estar definida solamente para vectores de 3 componentes, vectores en R3. Y lo que hace es nos da un nuevo vector, ¿sí? Dados dos vectores, nos da uno nuevo que resulta ser ortogonal tanto a U como a B. Vamos a tomarnos un minuto o dos para demostrar el teorema que acabamos de leer. Esta es la demostración de este teorema. Consideremos entonces, para hacerlo en general, un vector U que tenga tres componentes genéricas, llamémoslas A1, A2 y A3, y un vector B que tenga tres componentes genéricas, llamémoslas
B1, B2 y B3. ¿Sí? Tenemos entonces que, por definición vista anteriormente, U vectorial B es A2 por B3 menos A3 por B2, A3 por B1 menos A1 por B3 y A1 por B2 menos A2 por B1 en la última componente. Este es el nuevo vector que, de acuerdo a este teorema, tenemos que demostrar que es ortogonal tanto a U como a B. Vamos a hacer solamente la ortogonalidad entre U cruz B y U y vamos a dejar como ejercicio la ortogonalidad entre U cruz B y B, pero va a salir de manera muy similar. Entonces, para chequear la ortogonalidad, lo que vamos a hacer es calcular entonces el producto escalar entre este nuevo vector U cruz B, ¿sí? Y el vector U. Si este producto escalar resulta ser 0, entonces esto va a significar, por lo visto anteriormente, que estos vectores son perpendiculares entre sí. Okay. Entonces, planteamos el producto de las componentes y las sumamos entre sí. Nos va a quedar entonces A2 por B3 menos A3 por B2 multiplicado por la primera componente de U, que es A1, más A3 por B1 menos A1 por B3 multiplicado por la segunda componente de U, que es A2, y la última componente de U cruz B, perdón, acá son más, sumado a, entonces, A1 por B2 menos A2 por B1, que multiplica a la tercera componente del vector U, que es A3. Vamos a distribuir cada uno de estos productos que tenemos en estos tres sumandos y esperar lo mejor, es decir, esperar que las cosas se anulen y obtener un 0 al final. Entonces tenemos A2 por B3 por A1 menos A3 por B2 por A1 más A3 por B1 por A2 menos A1 por B3 por A2 más el último producto nos queda A1 por B2 que multiplica a A3 menos A2 por B1 también multiplicado por A3. Entonces veamos si hay términos de esta sumatoria que se anulan. Tenemos, por ejemplo, el término A2 por B3 por A1 sumando aquí, y lo tenemos por otro lado A2 por B3 por A1 restando en este otro término, por lo que se cancela. De la misma manera tenemos el término A3 por B2 por A1 restando, y tenemos aquí justo abajo A3 por B2 por A1 sumando, por lo que estos dos términos también se cancelan. Por último tenemos el término A3 por B1 por A2 sumando, y el término A3 por B1 por A2. ¿Sí? Estoy usando en todos los casos la propiedad conmutativa del producto de números. Y tenemos el mismo término restando, una vez que aplicamos la conmutatividad. Entonces, cada término que está sumando tiene su correspondiente término restando, por lo que obtenemos que toda la suma nos da 0. Y entonces, el vector U vectorial B, ¿sí? Este nuevo vector, es perpendicular a U. De la misma manera, queda como ejercicio demostrar que el vector U vectorial B, U cruz B, es también perpendicular a B, planteando el correspondiente producto escalar. Para terminar con esta introducción al producto vectorial, vamos a trabajar ahora sobre cuál es la dirección y cuál es la longitud o la magnitud del producto cruz, producto vectorial. Entonces, vimos que la dirección va a quedar de alguna manera determinada por A y por B, ¿sí? La dirección del producto cruz entre A y B, porque el teorema que acabamos de demostrar enuncia que el nuevo vector producto cruz es perpendicular a A y perpendicular a B. Eso de alguna manera nos determina la dirección del producto cruz. Lo único que nos queda ver es el sentido de este nuevo vector. Para ello, lo que puede ser de utilidad muchas veces es considerar esto que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Qué indica la regla de la mano derecha? Si observamos nuestra mano derecha e intentamos separar el dedo índice y el dedo medio formando un ángulo,
vemos que ese ángulo que podemos formar no puede superar una media vuelta, es decir, un ángulo de pi. Y en la mayoría de los casos ni siquiera llega tanto. Eh, para ver el sentido del producto cruz entre los vectores A y B, lo que tenemos que hacer es señalar con el dedo índice en la dirección de A, del primero de los dos vectores que aparecen en el producto, y con el dedo medio en la dirección de B. Una vez que hayamos hecho eso, el dedo pulgar de nuestra mano derecha va a indicarnos la dirección o el sentido del producto entre A y B. Vemos entonces que a partir de esta regla, si quisiéramos, por ejemplo, mirar la imagen que está en pantalla y evaluar B vectorial A, es decir, el producto vectorial entre B y A, no en el orden que está dado en la pantalla, sino en el orden inverso, B cruz A, entonces tendríamos que girar nuestra mano para poder señalar con el dedo índice en la dirección de B y con el dedo medio en la dirección de A, y entonces el pulgar apuntaría hacia abajo, lo que nos daría la indicación de que B cruz A tiene el sentido opuesto que A cruz B. Para hablar de la magnitud de este vector producto vectorial, del producto cruz, tenemos este último teorema que nos dice cómo está relacionado la magnitud de A vectorial B con la magnitud de A y con la magnitud de B, y es a partir del ángulo que formamos. ¿Sí? Este teorema nos dice que si θ es el ángulo formado entre A y B, entonces la magnitud de A vectorial B es la magnitud de A multiplicada por la magnitud de B multiplicada por el seno de θ. ¿Sí? En particular, esto nos da una nueva forma de chequear el paralelismo entre los vectores, ¿sí? Porque si los vectores son paralelos, entonces el ángulo que forman va a ser 0 o pi radianes, y de esta manera su seno va a ser 0. Por lo tanto, dos vectores no nulos van a resultar paralelos si y solo si el producto vectorial entre ellos es el vector nulo.